Nosotros vamos a conversar hoy día con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Muchas gracias, Flavia, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Fernando. De verdad, me dais las gracias por la invitación, sabiendo que esta invitación de alguna manera toca probablemente una de las fibras más brutalmente tensas que ha tenido este gobierno, que es el asunto de todas estas pasadas de plata a través de las donaciones. Te doy las gracias porque yo creo que es una oportunidad para tranquilizar a estos espíritus que andan revueltos y que están provocando un daño enorme en el país. Esta pérdida de confianza que se ha producido en la ciudadanía naturalmente tiene un origen y es esta amplificación de los escándalos que son bastante acotados y ha originado también una serie de denuncias, muchas de ellas que no tienen ningún sustento y una sobrereacción tremenda de actores del Estado que deberían tener la serenidad suficiente para reaccionar y defender al Estado. Por eso te doy las gracias, porque creo que es necesario llamar a la tranquilidad y empezar a poner las cosas en su lugar. A ver, Flavia, de lo que se ha sabido ahora, ya han salido ya una serie alrededor de varias regiones, todas estas canalizaciones de dineros a través de fundaciones, algunas que tienen menos de un año, bueno, varían de acuerdo a los distintos lugares. ¿Dónde encuentras tú que está la exageración y dónde está el tema central? Mira, yo creo que aquí van a pagar justos por pecadores. Naturalmente hay cuestiones que tienen sustento, que son muy violentas para la fe pública y también tienen que ser profusamente expuestas y castigadas, investigadas primero y por cierto, respetando el derecho que tienen todas las personas a la dignidad y a la presunción de inocencia. Pero con los temas de las platas del Estado es jodido meterse. Yo creo que ahí hay un doble castigo, que no es solo o administrativo penal, depende de las características de los temas, sino también es una sanción moral que es muy fuerte, que además los alcanza la justicia de los partidos. Entonces, creo que eso hay que investigarlo todo, hay que poner... pero también siento que hay que poner tranquilidad y antes de hacer la conferencia de prensa preocuparse de que haya sustento en las denuncias, porque ahora han aparecido una cantidad de denuncias de todos los sectores, como que yo te denuncio, yo te pongo 2 denuncias más y el otro le contesta, entonces es una cosa que no tiene sentido, no solo porque la mayoría son... muy extrañas denuncias que tienen objetivos naturalmente políticos y que tienen otra raíz. ¿Cuál, por ejemplo? Atacama, por ejemplo. En Atacama hay una acusación sobre una Seremi que no tiene nada que ver ni con el concurso, ni con el jurado, ni con ninguna etapa de un proceso de adjudicación de unos concursos públicos. Por cierto, una Seremi muy destacada, una profesional que nos costó mucho ingresar al servicio público, porque además es experta en derechos humanos, es de mi partido y yo la defiendo porque igual mi responsabilidad es ser la voz de los que no se pueden defender. Yo, por si acaso, no tengo ni contratos con el Estado, ni trabajo para el gobierno, ni voy a trabajar en el gobierno. En mi partido no se le paga a la presidenta del partido, así es que esta cuestión es un compromiso personal con lo que es justo y lo que no lo es, porque además confío en un gobierno progresista que hizo una diferencia también en un momento político en el país. Entonces, cuando tú ves que una Seremi está apuntada con el dedo, donde se respetaron en un 100% las normas y que se sobrereacciona, yo creo que el ministro Jackson sobrereaccionó y no tuvo el cuidado de primero conseguir los antecedentes, pero bueno, está bien que haya mandado a la gente, digamos, pero ¿sabes cuál es el costo de eso? Que todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, que es gente que lleva 40 años trabajando, 35 años trabajando, están muy lesionados en su dignidad, porque son los encargados precisamente
de hacer la selección y el jurado de esos concursos. Flavia. Entonces, eso, solo para aclarar, ahí no hay asignaciones directas, hay concursos públicos con 2 oferentes, porque es una región donde no hay fundaciones, muchas, y las que salieron a buscar no quisieron participar. Entonces, como que los funcionarios se sienten personalmente agredidos, y es gente extraordinariamente decente, es gente que se ha jugado por los más pobres, que están en alerta desde los aluviones, que es gente que ni siquiera ha recibido contención psicológica para situaciones de crisis. Entonces ahora sienten también que se les está cuestionando. Por ejemplo, una de las personas decía: ¿cómo me enfrento yo a mi comunidad pastoral? ¿Cómo miro yo a mis hijos y les explico que yo no he hecho nada malo? ¿Me entiendes? Entonces tú dices, esta guerra de denuncia, oye, el alcance que tiene es Flavia, pero demasiado amplio. Es cierto, pero además se dan ciertos fenómenos que uno solamente ve, y se había visto antes, esto no es primera vez que pasa, que hay escándalos de este tipo, hemos tenido en los últimos 20 años montones de eso, pero lo que se ve es que de pronto aparecen voces que imputan y aquí hay voces, está nada más que ni nada menos que Jasna, que fue candidata presidencial. Imagínate lo que es para de un partido que es bueno, trabaja junto con ustedes. Imagínate lo que es para una Seremi y para unos funcionarios públicos que tienen prohibido hablar, por cierto, y defenderse, recibir el ataque de una alta magistratura del Estado, con además el efecto de quedar bajo sospecha de la persona que tiene que confiar en ellos, que es su ministro. Y muy compleja la situación, porque ¿cómo responde alguien que no se puede defender? ¿Cómo demuestra su inocencia alguien que no se puede defender? ¿Cómo lo hace? Ahí uno agradece. Porque la denuncia de Jasna, de la senadora, es directa. Es directa y es muy injusta, por cierto, y está muy equivocada, además, está llena de imprecisiones y cuestiones. ¿Sabes cuál es la irregularidad que detectaron los equipos que fueron a investigar? Que el equipo evaluador, en el que la Seremi no participa, y que además asigna donde la Seremi no participa, y donde esta señora no conoce a ninguno de los asignatarios ni los postulantes, y donde la organización investigada además está acogiendo funcionarios del gobierno pasado. La irregularidad que se detectó después de todo esto es que debieron haberle asignado nota 4,7 en lugar de 5,2 en un concurso público, donde había unas bases que señalaban que no era restrictivo, digamos, no era excluyente el requisito, que esta organización tenía que tener 2 años de experiencia, pero era interpretable cómo se hacía en esos 2 años. Y esta gente había trabajado con el Hogar de Cristo 5 años en Antofagasta, que certificó esa experiencia, y tenían existencia legal 1 año y medio antes, por lo tanto faltaba ese medio año que cubrieron con la interpretación de que estos 5 años de experiencia valía. Porque aquí hay otra cuestión, que son acusaciones e imputaciones muy clasistas y con una componente de género tremenda. Porque bueno, que está acusando, en este caso, Jasna no es particularmente... De acuerdo, pero cuando uno dice una mujer y sus hijas, bueno, y las fundaciones del presidente Piñera y sus hijos, ¿qué significa eso? Que las fundaciones son solo la principal capital de una fundación pequeña en las regiones. No son los aportes que se le hacen a la fundación, sino que es el aporte personal que hace el talento y la experiencia. Muchas veces se articulan estas fundaciones para cumplir los requisitos del control que el Estado tiene que tener sobre los recursos. No tienen para qué tener 40 años de experiencia, porque si no se va a concentrar la asignación de recursos de la misma forma que en el sistema empresarial, donde las microempresas están arrinconadas y no queda espacio para competir. Va a pasar lo mismo que en las fundaciones, donde solamente las fundaciones van a ser 3 o 4 que van a operar todos los dineros del Estado. Entonces,
el tema de el poner el criterio de experiencia, imagínate cómo sería en el Ministerio de Obras Públicas y en su programa de concesiones. ¿Qué capital extranjero, qué empresa extranjera podía haber construido una carretera si no tenían experiencia en el territorio? Por eso que en esos grandes proyectos de millones de dólares lo que se pide son los antecedentes de los dueños, de los accionistas, de los gerentes, de la cantidad de obras que se han hecho, de los metros cuadrados construidos. Entonces, tú no puedes usar un criterio tan dispar y poner un requisito absurdo como 50 años de experiencia, porque no hay ni una posibilidad de que en las regiones operemos de esa forma, porque son proyectos muy chiquititos. Ok. Porque además, perdona, este proyecto, y solo por la cantidad, porque aquí se suman millones y millones de dólares, los 160 millones de pesos a los que se alude en esta licitación pública, este concurso público, en realidad son 22.000 pesos diarios para 20 personas que tienen que ser alimentadas, atendidas de manera terapéutica, porque son gente en situación de calle, con problemas de adicciones, y además tienen que ser alojadas. Entonces, ahí cambia la cifra. Cuando tú dices 22.000 pesos, 30 días para 20 personas o 30, eso te da una cifra que parece sideral, pero que ahí están funcionando los dineros. Ok, mira, hay ciertas cosas que ya uno puede colegir porque ha pasado antes. Tú mencionaste algunos casos y todo. La primera cosa que hay que colegir es que cuando hay una luz que encuentra algo en una determinada situación, normalmente tú encuentras más que eso también. Pasó, por ejemplo, con el financiamiento ilegal de la política. Parecía que era una cosa que afectaba a un pequeño grupo de personas y de pronto te diste cuenta que había una situación mucho mayor. Pasó con los escándalos que tienen que ver con el ejército y con carabineros en el llamado Milico Gate y el Paco Gate. También parecía una cosa muy chiquitita y resulta que se empezó a agrandar. Pasó en algunas de las otras cosas que han habido en términos de escándalos de gobierno, cabal, en fin, que parecía muy chiquitito y de repente se agranda. Bueno, como dos males no convierten algo en algo bueno, hablando de cosas que han pasado antes, ¿cómo sintetizas tú lo que efectivamente ocurre y está ocurriendo en el marco de estas donaciones a través de las fundaciones? Es que no son donaciones a través de fundaciones. A ver, son entregas de plata para que las fundaciones las canalicen. Y que digamos que las organizaciones sin fines de lucro han estado desde el Código de Bello siendo un actor y un vínculo entre el Estado y la sociedad civil. Por lo tanto, han sido siempre en Chile un actor, porque aquí hay un tema de qué tanto necesitamos tercerizar las funciones que deberían ser del Estado, que es una larga conversación que hay que dar. ¿Es necesario tener esta tremenda cantidad de fundaciones? ¿O cuáles son los temas que son necesarios cubrir a través de esta vía y cuáles debe recuperar el Estado y hacerlas por sí mismo? Por ejemplo, el tema de los camiones aljibe. ¿Es necesario contratar una fundación, por ejemplo, o basta con que se le entregue a la municipalidad? Entonces, hay un montón de cuestiones que se abren, conversaciones muy necesarias, porque hay que pensar también en el Estado que estamos organizando. Piensa, Fernando, que viene todo el tema de las platas de los royalty mineros, ¿ya? Y tenemos a la vista ahora que en los gobiernos regionales hay que generar espacios de control para que no haya esta sospecha. Mira, todas las platas que se han denunciado son platas que están gastadas, que están en las fachadas recuperadas, que están en los camiones y los litros de aguas entregados, en las personas de calle que están siendo atendidas. La pregunta es, ¿quién hizo esa pega finalmente? Y si acá atrás hay un negocio, digamos. Y es ahí donde tú dices, ¿qué cambia esta conversación? Yo estoy segura que después de todas estas investigaciones no va a haber grandes hallazgos, pero sí, y creo que eso es lo interesante de todo este proceso tan extraño que estamos viviendo, es que la escala, la exigencia ética va a estar, subimos un peldaño.
Por ejemplo, cuestiones que eran tolerables antes, que el pariente, que el amigo, que yo conozco una fundación que no sé qué, que se puede armar, chiquillos armen, eso ya no es tolerable. Ya, pero Flavia, eso habíamos muchos que creíamos que era el ejemplo que habíamos sacado del financiamiento ilegal de la política, el ejemplo que habíamos sacado de los sobresueldos, el ejemplo de lo que habíamos sacado de una serie de otras situaciones. Tú mismo citaste lo que pasó con el expresidente Piñera y sus hijos. Bueno, supusimos que, a ver, se había elevado el estándar ético a la hora de los negocios del Estado, pero si es que tú me dices, aquí sube otro peldaño, ¿cuántos peldaños más arriba hay que subir hasta que uno diga, oye, esto no debiera pasar más? No, pues que no debiera pasar, y por eso yo creo que esto, pero tal como subimos un peldaño, porque en las obras humanas, tú bien sabes, todo se tiene que estar permanentemente corrigiendo, sobre todo ahora, que hay otros procesos políticos que están igualmente complejos. Estamos hablando de cuál es el rol de las democracias liberales, si va a tener las herramientas para ponernos a salvo de cuestiones gravísimas que están pasando, no solo, digamos, porque se han desvirtuado valores de la convivencia democrática básica, sino también porque vamos a enfrentar problemas que son de la humanidad, el tema del cambio climático, la migración forzada, la falta de las condiciones ecosistémicas en el mismo territorio, te van a obligar a pensar el Estado desde un punto de vista que nosotros no habíamos visto. Por lo tanto, esos desafíos, el Estado siempre se tiene que estar revisando. Y sí había una cierta confianza que se había establecido y ya lo arreglamos, pero no lo habíamos arreglado también, nos descuidamos con una cuestión de la que nadie habla, que es muy poco atractivo hablar, porque es solo costo, que es el costo de la fiscalización. ¿Cuánto podemos incrementar la fiscalización? ¿Cuánto podemos gastar en fiscalización para ejecutar una acción en el Estado para que la vaina no salga más cara que el sable? ¿Te fijas? Ahora imagínate lo que estamos enfrentando en Antofagasta, que por cierto tiene que ser perseguido hasta el último rincón para restablecer la fe pública. Y dime una cosa, Flavia, pero ¿no sería...? Solo para terminar, está investigando la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio, hay como 6 equipos de fiscalización sobre ese caso. Por lo tanto, el costo de la fiscalización, ¿hasta cuánto lo podemos incrementar? Déjame plantearte esa situación de otra forma, quizás más periodística, digamos, asociada al periodismo, si tú quieres. ¿Por qué tienes que saber que hay una relación vinculante entre personas que dan las platas y personas que reciben las platas a través de fundaciones? Lo tienes que saber por una filtración que se publica y no se sabe cuando se entregan los fondos y se dice esto fue solicitado por tal o cual persona, aquí, acá, todo transparente, abierto, listo. ¿Cuál es la diferencia de eso? Bueno, muy grande, de que cuando aparece la situación de relación entre receptor y la persona que los entrega los fondos, bueno, tú tienes derecho a pensar de que no se sabía antes ni se dijo nada porque no se quería que se supiera. ¿Por qué no se transforma en el ámbito de las platas que el Estado pasa a todas las fundaciones, no se establece una lógica de transparencia exagerada a priori? Sí, porque yo creo que hay un montón de organismos, instituciones y agencias estatales que han avanzado mucho en transparencia. Por ejemplo, la diferencia en el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social es enorme, porque en el Ministerio de Desarrollo Social no hay entregas directas de dinero a menos que no haya ningún oferente y tú tienes que pedir permiso a un fiscalizador, digamos, un equipo de fiscalización para que te autoricen una asignación directa. No hay asignaciones directas de la manera o en la magnitud que había en vivienda. Y ahí otra vez tenemos que ir a preguntas fome.
¿Cómo llegamos a ese punto, digamos? ¿Por qué vivienda Más razón para poner una transfiere? lupa gigante, pues. Exacto. ¿Por qué? Pero a priori, Porque, no a posteriori. exactamente, pero hay un montón de procesos que se flexibilizaron durante la pandemia, que ya venían operando desde antes, y porque el Estado tuvo que reaccionar a una situación excepcionalísima, quedaron instaladas como práctica, y yo creo que es ahí donde el gobierno no puso el ojo suficiente, y por eso se va a la subsecretaria, que es la responsable administrativa finalmente, de darse cuenta que aquí hay una anomalía feroz. Entonces, eso me parece que el Estado no puede multiplicar el costo de la fiscalización porque es impagable este nivel de fiscalización que tenemos en Antofagasta. Y efectivamente hay que avanzar hacia la transparencia de todos los procesos, la nitidez de todos los procesos. Déjame terminar con la última pregunta, porque se está acabando el tiempo. Te quiero preguntar, Flavia, ¿qué tanto de esto que está pasando, porque estamos viendo ya reacciones, puede generar un conflicto al interior de la coalición de gobierno? El Partido Socialista está bastante... paró la pluma cuando dijeron que el ministro Montes podía eventualmente también salir. ¿Qué tanto una cosa como esta tiene fuerza como, por ejemplo, para descomponer, desarticular una coalición de gobierno? Yo creo que es ahí donde también hay que llamar a la tranquilidad de espíritu y a la responsabilidad. En la política todos tenemos muchos dolores, todos tenemos rabias y cuentas que pasar, pero tenemos una responsabilidad mayor, que es ser parte del Estado, que tiene que dar estabilidad a todos los procesos políticos, porque de eso dependen también la administración, la correcta administración del Estado y finalmente el bienestar de las personas. Por lo tanto, a mí me da lo mismo que alguien se enoje o no se enoje. Yo lo que le pido a un dirigente político, a una dirigente, es que haga lo que tiene que hacer. Y en este momento lo que hay que hacer es sostener al gobierno como corresponde, no permitir que se vayan los ministros que están siendo apuntados con el dedo, porque yo todavía no entiendo, de verdad, Fernando, qué es lo que se le está imputando al ministro Jackson. Entonces ahí me da el temor que se esté usando la cuestión de Atacama, que no tiene pero nada que ver en este cuento, para afectar la figura, porque no hay otra razón. Yo he sido siempre muy crítica de la primera etapa de su participación en el gobierno y su diseño político, pero ahora a mí me parece que está haciendo una buena pega en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero tú estás sugiriendo que Yasna Proboste tiene segundas intenciones con esta denuncia que hizo. No creo que vaya sobre, no creo que tenga interés en dañar el gobierno, pero como esquirla de este caso, como no hay una razón por la cual uno diga ya Jackson se va, porque uno no basta que le tengas mal al ministro para que se tenga que ir un ministro. Entonces, la pregunta es: ¿qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno no puede dejar caer a estos ministros, porque la derecha después va a ir sobre otros ministros. ¿Cuáles van a ser los próximos que la derecha va a exigir para estar tranquila? Los que no les gusten, ¿cuáles? Bueno, salvo que los ministros tengan responsabilidad en esta situación, aunque sea responsabilidad de ignorar lo que estaba pasando. Sí, pero es que los ministros son la gente que tiene... Es que el Estado todo se articula en torno a un principio, y que es el de la confianza. Y todo está hecho para cuidar al presidente. Y la confianza que el presidente le entrega a un ministro es hasta naturalmente que el presidente pierda su confianza, pero tú no lo podés sacar porque te lo está pidiendo tu adversario político, porque después van a ir por otro y después van a ir por ti. Entonces, es una cuestión básica en política. ¿Sabe, Flavia? Que yo creo... Perdón, y solo para cerrar, y por eso que el ministro además tiene una responsable administrativa que lo acompaña en este desafío, que son los subsecretarios, que son el natural fusible de los ministros. Entonces, convengamos una cosa. Y ya termino. Yo creo que la confianza es fundamental en todo orden de cosas, incluyendo la política, por cierto. Y la confianza está en que el presidente nomina de ministro o ministra a alguien que le merece esa confianza. Pero, y aquí vuelvo a insistir en el mismo punto, ¿cuál es la razón por la cual todos los procesos que generan recursos del Estado a particulares, a externos, no está alumbrado, pero como si fuese, a ver,
el filón de oro más grande que hay, ahí yo lo quiero mirar. Quiero saber cuándo se pasó, cuánto se pasó, quién lo pidió, si corresponde. ¿Qué problema hay en eso? Pero a mí no me parece que sea así. Mira, cuando me metí a investigar... Con toda la confianza que tú quieras, pero el procedimiento que sea alumbrado. Mira, yo me puse a estudiar el tema de Atacama y estaba, pero absolutamente todo. No tuve ni que llamar a los funcionarios del Mideso para enterarme de cómo habían sido los procesos. Estaba todo, hasta los gastos que se pagan, la rendición, está todo encima tuyo. Basta con que tú quieras encontrarlo. Lo mismo cuando me metí a ver, nos pusimos a estudiar el tema de Antofagasta. Y ahí están las platas. Ahí están las obras o estos cuestionamientos que se hacen a Procultura. Entonces la investigación va a dar entonces, eso. yo creo, y es por eso que digo, hay más denuncias que van a llegar a ninguna parte que denuncias que van a llegar a algún culpable conocido. Es lo que yo apuesto, lo que espero y lo que en realidad creo que restablece finalmente la confianza. Esperemos a ver cómo se dan las investigaciones que se están dando en curso y que se están dicho y ojalá sean rápidas también. Muy rápidas y que nos informen a todos. Sí, y que las investigaciones sean también a la luz más brillante de la opinión. Muchas gracias, Flavia, por haber estado